Cuanto más tiempo pasa, más difícil es probar un hecho criminal sucedido. Enlace vía Zoom con Iván Meini, él es ex procurador anticorrupción. Bienvenido, doctor Meini, a Exitosa Perú. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, a su disposición. Muchísimas gracias a usted. Yo quisiera empezar con el tema del presidente de la República. Luego le voy a preguntar sobre Cerrón porque obviamente ha pasado hoy día lo del allanamiento, pero quiero empezar por el presidente de la República. Cada vez parece que su situación anda complicándose más. Hay información periodística todavía no certificada porque no ha salido ninguna oficialización desde el Ministerio Público que habrá una nueva carpeta de investigación de parte del fiscal de la Nación, de Pablo Sánchez, sobre los nuevos audios de Villaverde y Pacheco, sobre la investigación de la fiscal Taquire, es decir, la investigación basada de lo que viene diciendo la colaboradora Karelyn López. Entonces, yo le quería preguntar, si esto es cierto, ¿el fiscal de la Nación podría no seguir la línea de Zoraida Ábalos y no suspender la investigación? Porque ahí me parece que está el quid del asunto. ¿Suspender o no suspender la investigación hasta el fin del mandato? Porque si no, pueden haber 50 carpetas de investigación, pero si se suspende hasta el fin del mandato, ¿estamos en lo mismo o me equivoco? Efectivamente, el iniciar una investigación contra el presidente de la República y suspenderla automáticamente es prácticamente un acto simbólico. No genera ningún efecto práctico, ningún efecto jurídico. La Constitución no impide que el presidente durante el ejercicio de su mandato sea investigado. Lo que la Constitución impide es que sea acusado. En términos jurídicos, esto significa que la propia Constitución permite que el presidente pueda ser investigado y si, a consecuencia de esa investigación, el fiscal a cargo, que en este caso tiene que ser el fiscal de la Nación, entiende que hay suficientes razones como para acusarlo y que afronte un proceso penal, eso es lo que no puede hacer, acusarlo, pero investigar sí. Por tanto, si bien hay una costumbre en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, de no investigar a presidentes durante el ejercicio de su mandato, eso es solamente una costumbre que puede ser modificada. Y la ley permite esa modificación. Y en aras de la transparencia y habida cuenta de la contundencia de los indicios y de las versiones que se van haciendo públicas, que se indican al presidente de la República en actos de corrupción y en actos impropios del ejercicio del cargo, sería conveniente que se le pueda investigar y ahí dilucidar si existen o no más indicios o estos simplemente son indicios que no conducen a ninguna acusación, pero la investigación sí que debería darse. Porque también es cierto lo que usted me está diciendo, que la costumbre manda que no se le investigue, pero también la costumbre nos ha mandado que en tan poco tiempo un presidente no ha sido expuesto de esta manera, con audios, colaboradores. No hemos tenido una exposición así tan contundente de indicios. ¿O usted recuerda que haya habido otro presidente con esta calidad de indicios en tan pocos días, meses? Yo no lo recuerdo. Que existan cuestionamientos tan intensos y vinculados a graves actos de corrupción en los primeros meses e incluso diría en las primeras semanas del mandato presidencial, creo que no hemos pasado por eso. Y en todo caso, la costumbre o la tradición de la Fiscalía de la Nación de no investigar a un presidente en ejercicio es solo eso, una tradición. Y mientras esa tradición no venga impuesta por la ley, dicho de otra manera, en tanto la propia Constitución permita cambiar esa tradición, hacerlo es perfectamente legal. Y en este caso, por las indicaciones, por los indicios y por lo que representa
el derecho de los y las peruanas de tener un presidente que transparente y que muestre que su gestión es transparente, creo que se necesita que se inicie la investigación fiscal. ¿Qué significa para todos los peruanos que no se persiga el delito, el presunto delito? Se pueden perder pruebas en el camino y esto puede traer consecuencias también para el fiscal de la Nación que de alguna manera avale esto. Lo que pasa es que el delito sí se puede investigar. Las imputaciones, los indicios sugieren que los delitos que se habrían cometido habrían sido perpetrados por varias personas. Frente a las personas que no tienen una prerrogativa o una inmunidad, el Ministerio Público las puede investigar. El delito en sí se está investigando, de hecho. A quien no se le puede acusar, pero sí investigar, es al presidente de la República. En ese escenario, que se investiguen actos de corrupción que aparentemente, por los indicios, involucrarían al presidente de la República, pero que no se le investigue a él, de hecho lo que suscita es que no se puede investigar a cabalidad y no se puede recabar toda la información que se necesitaría para demostrar o no que esos hechos delictivos realmente se han cometido. Por tanto, la investigación es eso, una investigación fiscal en donde se toman declaraciones, se actúan medios probatorios, el investigado tiene derecho a defenderse, rigen todas las garantías del debido proceso y en ese contexto es que el presidente de la República debería responder ante la investigación que ojalá se instaure en el Ministerio Público. Muy bien, pero mi pregunta iba, teniendo tiempo, teniendo poder, teniendo las capacidades como para pensar una estrategia, ¿se podría torcer la verdad, eliminar pruebas, indicios, desaparecer su participación de alguna manera, incidir en los colaboradores y no permitir que la justicia le llegue al presidente de la República? Es posible. Es posible porque tiene tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es probar un hecho criminal sucedido. Para estos casos, la propia ley habilita mecanismos especiales de investigación. Levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto de las comunicaciones, interceptaciones telefónicas, allanamientos como el que ha sucedido esta mañana en el domicilio y entiendo en la oficina del señor Vladimir Cerrón. Pero claro, cuanto más se dilata en el tiempo estas acciones, cuanto más se postergan, mayores son las probabilidades de que la prueba que los propios responsables saben que existe pueda ser eliminada, destruida, perturbada, viciada, para que no pueda ser incorporada luego como prueba válida en una investigación, en un proceso. Para terminar con el tema del presidente de la República y el fiscal de la Nación y pasar al tema de Vladimir Cerrón, me gustaría saber su percepción, porque los audios que hemos escuchado de Villaverde con Pacheco, según la información que tenemos, han sido del 25 de julio del 2021. Y esto es antes de la toma de poder del presidente de la República y antes que Juan Silva sea ministro del MTC. Entonces ellos no podían tener una bola de cristal. Están hablando de hechos que se adelantaban pues al futuro, antes de tiempo. Esto ya te da una percepción de que se iban a repartir el botín que era el Estado. Esto es una prueba o un indicio o algo que se tiene que tomar en serio, es decir, a la hora que valora el fiscal de la Nación, tiene que decir, acá la fiscal Taquire tiene una hipótesis fiscal y esto la refuerza desde sus inicios, desde la génesis. Aquí hay que hacer algo, ¿o no? Sí, con respecto a esos audios, si me permite, yo creo que hay dos consideraciones al respecto. La primera es que para que sean incorporados como prueba, tienen que ser sometidos a un peritaje. Sin duda. ¿Sí? Descartar que hayan sido manipulados, que las voces
que ahí se registran pertenezcan realmente a las personas que se dice pertenecen, y una vez que se logre acreditar que es un audio que puede ser incorporado válidamente como prueba a la investigación, entonces ahí recién va a contribuir a consolidar la hipótesis fiscal. Porque lo que ahí se dice, y esta es la segunda consideración, no es solamente que estas personas tendrían ya de alguna manera organizada alguna banda, alguna organización para copar ciertas esferas del Estado, sino que además ahí lo que se dice es que se le habría entregado un monto de dinero de 1 millón de soles aparentemente, puede ser más, puede ser menos, no lo sabemos, para financiar la campaña presidencial del señor Castillo como candidato de Perú Posible. Eso, si se logra probar, configuraría el delito de financiamiento prohibido de campañas políticas, que desde el año 2019 regula el Código Penal peruano. Y eso significaría que respondería no solamente el candidato, sino el responsable del partido político, esto es, el propio señor Vladimir Cerrón. La entrega de fondos ilegales, prohibidos, a una campaña ilícita y la declaración falsa, es decir, omitiendo declarar esos fondos o esos aportes prohibidos, constituye delito desde el año 2019. Sin perjuicio de eso, que es lo que también debería investigarse, si se corrobora que es un audio que puede ser incorporado como prueba válida, sin perjuicio de eso, lo que se estaría demostrando con esta conversación es que efectivamente había un pacto para distribuirse gran parte del Estado, suscribir contratos colusorios en detrimento del Estado y a partir de ahí obtener ganancias ilícitas. Eso también debería investigarse ciertamente porque contribuye a reforzar la declaración de la señorita Carolyn López, que ella como colaboradora eficaz ha declarado que efectivamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones existía una organización criminal conformada no solamente por el exministro Silva, por el actual presidente de la República, sino por otras personas. Esta declaración, ese audio contribuye a consolidar esta versión de la colaboradora eficaz. Es bien complicado el tema de Vladimir Cerrón. Primero, voy a recontraconfirmar el tema de la variación del domicilio, pero todo Junín que se supone que lo... Y en realidad bien raro, ¿no? ¿Usted se había enterado que le han variado esta dirección? Porque habría sido noticia, ¿no? Y está en la oscuridad. Yo que estoy todos los días acá, no me había enterado. ¿Usted? Tampoco. Qué raro, de verdad. Llama la atención, pero en todo caso lo que hay que hacer es corroborar lo dicho por este señor y en todo caso, bueno, eso. Y el periodista... La confirmación de la noticia porque... Sí, y el periodista que está allá... El Poder Judicial tampoco autoriza sabe ese cambio de domicilio y si no ese es el caso y realmente está residiendo en Lima el señor Cerrón, eso implicaría la desobediencia, la infracción a las reglas de conducta impuestas cuando se le suspendió la condena. Hace 4 semanas aquí he encontrado información de la fiscal Patricia Pérez. Hace 4 semanas ha dicho no se debió conceder el cambio de residencia, y todo esto porque el mismo Vladimir Cerrón pone en su tweet que han ido a allanar su domicilio, ¿no? Su domicilio. Pero ella dice, ¿no? La fiscal superior Patricia Pérez no se debió conceder el cambio de residencia a Lima para Cerrón, ya que no se convocó a una audiencia para debatir la solicitud del exgobernador ni se evaluó correctamente el peligro de obstaculización en el investigado. Entonces, a él se le ha otorgado el cambio de residencia, entonces Cerrón está viviendo por aquí, por Lima. En Huancayo ya no es su residencia, sí es su casa, pues no, pero ya no es su residencia. ¿Dónde vive? No sabemos aquí en Lima. Bueno, yo no sé, resulta que ya lo acabo de corroborar y entonces volvemos con nuestro enlace vía Zoom con el ex procurador anticorrupción, el señor Meini. ¿Por qué será que Cerrón quiere vivir aquí en Lima? ¿Será porque Palacio está bien cerca o el Congreso?
Honestamente no lo sé. Digamos, puede sentirse más cómodo en Lima. Las actividades que realiza en Lima como líder del partido Perú Posible, la cercanía al presidente de la República, la cercanía a la bancada de Perú Posible, creo que le resulta atractivo. Entonces, no conozco las razones por las cuales se le cambió el domicilio. Tendrá que haber invocado algunas razones. Y ciertamente lo que usted ha leído parece absolutamente razonable. La decisión judicial de cambiar, de autorizar el cambio de domicilio de una persona en esas condiciones, debería evaluar todos los argumentos de las partes, no solamente de una, también de la fiscal, y debería ponderar adecuadamente esos argumentos o razones. Si existe un peligro de obstaculización de la justicia, estando el señor Cerrón en Lima, por más que sea líder de un partido político, debe primar aquí la garantía de la investigación y de las reglas a las cuales está sometido como una persona a la cual se le ha suspendido la ejecución de la pena. Yo le preguntaba eso precisamente porque cuando se investigaba algún líder de partido político sobre financiamiento o líder de alguna agrupación que tenía bancada, decía que ese era un poder, tener una bancada, ¿no? Entonces venirse a Lima puede ser estar más cerca para intervenir en cosas, para intervenir, tratar de intervenir en la justicia, tratar de manipular, cuando hay una investigación tan grande que pesa sobre el presidente de la República y el presidente de la República ha llegado de la mano de Cerrón, esto como que no se entrecruza, como que, no sé, son caminos que no se terminan de separar. Efectivamente, hay una relación íntima entre el señor Cerrón y el presidente de la República. Desde que fue candidato por el partido Perú Libre y desde que ganó la presidencia de la República por ese partido. Si a eso se le añaden las declaraciones y los indicios que se van haciendo públicos en las últimas semanas que sugieren la posibilidad de un financiamiento ilícito para el partido político y por tanto sugieren una eventual responsabilidad de los líderes o del líder de ese partido político, entonces desde el punto de vista de la estrategia de estas personas no parece descabellado pensar que su presencia en Lima responde también a la necesidad o la idea de coordinar alguna estrategia, algunas declaraciones, de estar más cerca de las personas que podrían también estar involucrados, y eso también tiene que ser objeto de investigación. De hecho, ahora que se ha confirmado que el señor Cerrón domicilia en Lima, el allanamiento que se está haciendo a los inmuebles en Junín, supongo que tendría algún sentido, pero tendría más sentido que se lleve a cabo la misma medida en el domicilio en Lima, porque el allanamiento lo que pretende es llegar a descubrir alguna información, algún material que soporte la hipótesis fiscal. Si el señor Cerrón ya no está viviendo en Junín, sino en Lima, la lógica sugiere que ese allanamiento debería realizarse también en el domicilio en Lima. Una última cosa, y necesito que me conteste rápidamente, porque según todos los tweets y según lo que dice Cerrón, es que han hecho este allanamiento cuando él no estaba en su casa. ¿Es alguna falta de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Policía, ingresar a la casa de alguna persona que tiene de algún bien que tiene orden de desherraje cuando no está el propietario? No, no lo es. Son las normas, no es decir, no están cruzando ninguna línea. No, y de hecho el argumento que manifiestan de que él no sería propietario de uno de los inmuebles que se están allanando tampoco es un argumento para impedir el allanamiento. El allanamiento es una medida que en este caso ha sido solicitada por el Ministerio Público y ordenada por el Poder Judicial. Es decir, no es una decisión que solo haya dependido del fiscal. La ha autorizado el juez, se entiende, luego de evaluar las razones por las cuales sería necesario llegar a este allanamiento. Y esa medida responde, como digo, a la necesidad de encontrar alguna evidencia. Existe la sospecha de que en esos lugares existiría
algún material, alguna información, alguna documentación que contribuiría a la investigación. Sin esa situación, sin ese presupuesto, no se justificaría un allanamiento. La lógica sugiere que en este caso existe esa sospecha. Muy bien, ex procurador, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido Iván Meini para explicarnos este tema, en realidad, de Vladimir Cerrón, pero también sobre la situación de Pedro Castillo. Muy bien, me llama la atención que no se haya allanado también la casa de Lima, porque ahora está viviendo Cerrón aquí en Lima, y también me ha llamado la atención, viendo las imágenes, que solamente 2 personas han ido a reclamar sobre el allanamiento en Huancayo, cuando el doctor Cerrón dice, el corrupto Cerrón dice, que todo Junín está agradecido por las obras. Hubiese salido en una marcha multitudinaria, ¿no? No lo hemos visto.